Hola, profesora Grace y compañeros, ¿cómo están? Mi nombre es Estefanía Barrios y hoy les voy a compartir una estrategia para fortalecer la dimensión comunicativa en estudiantes de transición. Primero recordemos que la dimensión comunicativa es aquella que se refiere a la capacidad de expresar acontecimientos, intereses, sentimientos, experiencias, todo lo que vivimos a nuestro alrededor a través de múltiples maneras y también establecer interacciones con otros para satisfacer nuestras necesidades y también para establecer vínculos con ellos. A eso se refiere la dimensión comunicativa. Y cuando nos referimos a estudiantes de transición, hablamos de estudiantes de 5 años que de acuerdo a la teoría de Piaget se encuentran en una etapa preoperacional. Esta etapa se caracteriza por la explosión del lenguaje que inicia a los 2 años y continúa en una alta medida durante la primera infancia. En esta etapa los niños aprenden del entorno de sus experiencias a través de la manipulación de lo concreto. No tienen una noción muy realista de lo lógico, pero sí aprenden mucho del entorno y también desarrollan la capacidad de expresar lo que sienten, lo que opinan y lo que han aprendido. El juego es la etapa más importante o la actividad más importante en esta etapa en esta etapa preoperacional en la que se encuentran los niños. Entonces ahora les compartiré una estrategia para desarrollar la dimensión comunicativa. En la educación inicial hay una serie de actividades que nunca pueden faltar. El ministerio, por su importancia, le llaman actividades rectoras de la educación inicial. Y estas son el juego, el arte, la exploración del medio y la literatura. En esta última es en la que yo baso esta experiencia, esta estrategia, que yo denomino el Festival Literario Infantil. La primera actividad para realizar esta estrategia es seleccionar uno previamente los textos, los posibles textos que podríamos utilizar en nuestro festival literario. Estos textos yo los voy a seleccionar de acuerdo a los proyectos que estemos trabajando en el aula en ese momento o a intereses que me he dado cuenta que los niños tienen y una cantidad de textos variados que sean diversos, que no solamente, por ejemplo, sean textos narrativos, también pueden haber textos informativos, textos descriptivos, etcétera. Y disponerlos en el rincón de lectura, un lugar visible en el curso para que los niños individualmente y autónomamente vayan acercándose a ellos y vayan explorándolos. Cuando ya hemos realizado esto, en una actividad siguiente, propongo realizar una asamblea en la que nos vamos a sentar en un círculo grande, vamos a empezar a expresar qué textos de lo que habíamos visto allí a los niños les llamó la atención. Aquí se va a promover mucho la expresión de gustos, la expresión de intereses, preguntándole a los niños por qué les gusta ese texto o por qué no les gustó el otro, qué es lo que más les llama la atención o cuál le causa curiosidad que quisieran empezar a leer, todo esto para elegir con qué texto vamos a iniciar nuestro festival literario. Aquí en esta actividad no solamente estamos desarrollando la capacidad de expresión oral, sino también la capacidad de establecer consensos, la capacidad de escuchar las opiniones del otro, también la capacidad de comprender que yo puedo tener una opinión y de pronto la otra persona puede tener otra. El texto que le gustó a un niño no es el mismo que le gustó a otro. Y eso es una habilidad comunicativa mucho más profunda, más allá de solamente expresar oralmente. De esta segunda actividad, buscamos seleccionar el libro con el que vamos a iniciar nuestro festival literario. Tercero, luego de haber realizado esto, ya una próxima sección, vamos a iniciar la lectura del libro o del texto que seleccionamos en un momento agradable, en un momento cómodo, en círculo. Vamos a empezar una lectura en voz alta y una lectura compartida de la historia. Y antes de empezar, vamos a proponer a los estudiantes el hacer inferencias o el hacer anticipaciones del texto a través del análisis de la portada. Yo puedo preguntarles qué ven en la portada, qué observan allí,
de qué creen que habla ese texto. También puedo empezar a relacionarlos con la conciencia de lo escrito, de que ese texto, además de que tiene unos dibujos, también tiene unas letras y que esto se llama título. Entonces podemos empezar a explorar qué letras de las que están en el título han visto alguna vez. Y aquí empieza pues a abrirse una oportunidad de expresar y de expresar muchas cosas, lo que conocen, lo que no conocen, hacer inferencias. Es un muy buen ejercicio del que se pueden sacar muchas oportunidades para desarrollar la competencia, la dimensión comunicativa, incluso antes de comenzar a leer la historia. Cuando ya hemos realizado esto, pues empezamos la lectura de la historia, siempre recordando, pues haciendo muchas preguntas que busquen el análisis, que nos permitan ir viendo qué es lo que ellos están comprendiendo, explorando palabras que de pronto no habían escuchado antes, qué creen ustedes que eso significa, ir dándole el sentido al texto. Siempre formulando preguntas y permitiéndole a los estudiantes, a los niños, una expresión libre de lo que ellos opinan. Una siguiente fase de esta estrategia del festival literario es fortalecer el proceso de comprensión del texto que ya hemos leído, haciendo uso de dinámicas, juegos, dramatizados en clase, todo lo que permita el desarrollo de la expresión no solamente oral, sino también la expresión corporal, la expresión gestual. Es importante también realizar esto, no hacerlo de espaldas a la familia. También tenemos que vincular a la familia, ya que es importante trabajar en equipo. Y una muy buena forma de vincularlas es establecer con la familia la oportunidad de que acompañando al niño puedan elegir un segmento, una sección del texto que hemos leído que a los niños les haya llamado la atención para escenificarla. Pero en esa escenificación, en casa y en compañía de su familia, van a realizar los materiales que necesiten, el atuendo que necesiten para ese dramatizado, lo van a hacer con material reciclable, con material que encuentren en casa a la mano. En esta actividad, fíjense que no solamente la finalidad es que los niños hagan el dramatizado con la familia, sino todo lo previo que debe suceder antes de eso. Antes de eso hay que establecer acuerdos, hay que elegir qué parte te gustó más, cuál quieres que dramaticemos, ¿no? Qué materiales podemos utilizar para hacer este dramatizado. Bueno, tú haces esto, yo pues recorto, tú coloreas. Todo lo que promueve la interacción familiar, el establecer consensos, el establecer acuerdos y el diálogo familiar se desarrolla a través de esta actividad, que además es muy divertida para la familia y para los niños. Otra actividad que podemos realizar en este festival literario es promover en los niños la expresión, no solamente oral, sino también a través del dibujo y sus propias grafías. Por ejemplo, si ellos después de leer el cuento realizan un dibujo acerca de lo que comprendieron de él, pero no solamente realizan el dibujo, sino que también le agregan símbolos que para ellos son palabras. Entonces nosotros promovemos su expresión y el reconocimiento de que esos símbolos que ellos escribieron comunican algo. Entonces yo le pregunto qué dice aquí o qué escribiste aquí o qué dibujaste, y lo que ellos me digan en sus palabras yo lo escribo debajo de su dibujo y debajo de sus grafías. Aquí ellos van viendo que los símbolos y las grafías comunican algo y que al comunicar algo permitimos que otras personas comprendan lo que nosotros pensamos o lo que nosotros comprendemos o aprendemos acerca de cierta realidad. Entonces, esa también es otra buena estrategia para desarrollar una parte de la dimensión comunicativa, porque la dimensión comunicativa no solamente es lo oral, también es lo escrito, también es lo corporal y lo gestual. Y bueno, esas fueron algunas actividades que pueden desarrollarse dentro de una estrategia de festival literario con niños de transición, que pueden, además de disfrutar mucho, porque a los niños les encantan los cuentos, les encanta que le leamos en voz alta, además de lo divertido que puede ser para ellos el leer y el dramatizar,
el jugar, el cantar sobre los textos que estamos leyendo, estamos fortaleciendo una dimensión muy importante en el ser humano, como lo es la dimensión comunicativa. Gracias.